Tele 13. La declaración titulada Constitución para crecer con libertad y justicia fue firmada por más de 30 economistas de derecha y centro derecha, entregando una serie de argumentos para votar a favor en el plebiscito del 17 de diciembre. Entre los firmantes están Cristian Larroulet, Joaquín Lavín, Juan Andrés Fonten y el exministro de Hacienda Felipe Larraín, director de Clapes UC, que está al teléfono de conexión. ¿Cómo está, Felipe? Buenas tardes. Hola, Carolina, muy bien, gracias, un gusto conversar con ustedes. Igualmente. Felipe, ¿ustedes consideran que esta es una buena constitución o que es el mal menor? Como dicen algunos que reconocen que van a votar a favor, no demasiado entusiasmados. Mira, lo que pasa es que yo creo que no hay ninguna constitución que sea un traje a la medida y que uno pueda decir, mire, esta es la constitución óptima. Pero cuando nosotros, en particular, nosotros hemos analizado mucho este tema de la Constitución, estuvimos en el proceso anterior y básicamente lo que hemos llegado es creer que estamos convencidos, primero, que este es un buen texto, con el cual hemos tenido discrepancias. Carolina, yo quiero ser muy claro y muy franco, ¿no? Por ejemplo, en una carta pública, un grupo de economistas de centro derecha y centro planteamos que estábamos, e incluso en un tema más transversal, porque había gente de centro izquierda, planteamos que no estábamos de acuerdo con excluir contribuciones a la primera vivienda dentro del texto, por diversas razones, por el financiamiento municipal, por sobre todo para las comunas de menores recursos a través del Fondo Común Municipal. Bueno, esto fue recogido y de alguna manera se cambió, diciendo que había criterios para excluir de esta exención a la primera vivienda de contribuciones en base al ingreso de las personas y a la tasación de la vivienda. Entonces, yo creo que hay ciertas cosas que se fueron arreglando. Hay otras cosas que nosotros también propusimos que no quedaron recogidas, pero al final uno tiene que tomar una decisión. Y la decisión es que ya llevamos 4 años discutiendo la Constitución. Y yo le quiero contar que en Clapes UC nosotros hacemos un índice que es el índice de incertidumbre económica. Lo medimos mes a mes y vimos cómo justo antes de la elección del 4 de septiembre pasado, el plebiscito del 4 de septiembre, no pasado sino del año 2022, en que se votó el proyecto de la convención, la incertidumbre llegó a máximos en 15 años en Chile. Y ahora estamos de nuevo en un proceso creciente de aumento de incertidumbre, y la incertidumbre es muy paralizante respecto de la economía, muy paralizante respecto de la inversión. Por ejemplo, en el último mes, en el mes de octubre, recién, vimos un aumento de casi 50% en nuestro índice de incertidumbre respecto al mes pasado. Y las principales fuentes de incertidumbre son el escenario político y económico interno, donde destaca la preocupación por el proceso constituyente, las reformas y las bajas proyecciones de crecimiento. Entonces, nosotros estamos constatando esto y también yo creo que no es novedad para nadie que la economía chilena está completamente estancada en este momento. Estamos creando muy pocos empleos, el crecimiento es nulo o negativo, depende de que usted le pregunta. El Ministerio de Hacienda, la proyección que tiene de crecimiento para este año es 0, el Banco Central tiene una proyección de menos 0,25, instituciones internacionales también son negativas, y para el próximo año las proyecciones son algo mejores, pero no muy halagadoras. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer y qué es lo que estamos llamando? Yo creo que es momento de cerrar el proceso constituyente con lo que nos parece es un buen texto, un texto que es perfectible, en el cual nosotros tenemos algunas diferencias, como la que les mencioné, algunos sí, otros no, porque al final fuimos 33 personas que firmamos este texto, pero creemos que es un momento razonable y un texto muy razonable, es un buen texto para poder cerrar el proceso, despejar y basarnos en poder construir el país que todos queremos, en poder empezar a que esta economía se desarrolle, crezca, genere oportunidades para los que tienen menos, en particular para las pymes. Yo creo que eso es un poco lo que está detrás. Felipe, pero ¿no se contrasta aquello con
lo que sucedió también en el primer ejercicio fracasado de nueva constitución, que en la antesala de la votación se hablaba mucho de si el resultado era estrecho, en el caso de que hubiese sido a favor, y se decía que no iba a cerrar nada, que iba a provocar igual más incertidumbre, porque eso estaba dado si es que el texto pudiese representar bien a una gran mayoría de los chilenos. Al menos hasta aquí, los números están demostrando, más allá de lo que sea el resultado, que eso no va a ocurrir, gane la opción que gane. Por lo tanto, ¿por qué podría cerrar la incertidumbre si un texto como este podría ser aprobado, si es que es aprobado, por un estrecho margen? La misma crítica que se hacía al texto anterior. Ramón, sí, efectivamente, yo creo que tiene un punto lo que me está planteando, digamos. O sea, yo no creo que esto lo vaya a cerrar completamente, pero la pregunta es ¿qué va a generar más incertidumbre? ¿La aprobación de este texto constitucional o la alternativa, que es rechazar el texto que nos propone, ¿no es cierto?, el Consejo Constitucional? Yo creo que claramente lo que genera más incertidumbre es el rechazo, porque el rechazo significa que a pesar de que técnicamente y jurídicamente nos quedamos con la Constitución actual, pero yo creo que nadie cree, o muy pocos creen, que esta Constitución que tenemos con todas las modificaciones y que lleva la firma del presidente Lagos en 2005, que esta es la Constitución que va a mantenerse en Chile. Ya lo han declarado varias personas prominentes del Partido Comunista que dicen que van a seguir, y que algunos de ellos están planteando la idea de una asamblea constituyente, de movilizaciones populares, para seguir con este tema de la Constitución. Por lo tanto, el proceso no se cierra. Si es que hay una votación a favor, tampoco es que vamos a eliminar la incertidumbre, pero creo que es una buena contribución porque vamos a poder hacer reformas a la Constitución aprobada. Se podrá seguir el camino del Parlamento, como cuántas veces se ha reformado la Constitución actual, la más importante el año 2005. ¿Felipe? Pero se ha reformado muchas veces la Constitución actual. Yo creo que uno tiene que juzgar entre las dos opciones. Y aquí la verdad es que no hay ninguna opción perfecta, pero a mí me parece que claramente la mejor en esta ocasión es el aprobado. Estamos conversando con Felipe Larraín, exministro de Hacienda, director de CLAPES UC, profesor de Economía de la Universidad Católica. En todo caso, hay que apuntar que quienes hablan de un tercer proceso y de movilizaciones populares, ninguno pertenece a la postura institucional de ningún partido, menos del gobierno. Uno fue una cosa que planteó Daniel Jadwe, y lo otro se le atribuyó a Carlos Cariola en una entrevista en El Mercurio, que hoy día tuvo que rectificar, porque no habían sido exactas sus declaraciones, las declaraciones que se publicaron. Me parece importante hacer ese punto. Yo quisiera preguntarle, volviendo al... Pero creo también, Carolina, pero creo también que hay declaraciones de Marco Farraza que van en esa dirección también. Claro, pero no son institucionales del Partido Comunista. Sí, solamente para puntualizar lo que usted me comentaba. Que son más voces, dice usted. Oiga, un grupo de economistas, más de 40, de izquierda y centroizquierda, este es el momento de las cartas y las declaraciones, ¿no?, antes de entrar de frentón en la campaña, se manifiesta por no aprobar la propuesta de constitución. De hecho, esta fue la primera carta que se conoció el jueves pasado. Entre los firmantes está Andrea Repeto, Nicolás Izaguirre, Carlos Ominami, Eduardo Engel, Dante Contreras, en fin. Luego hubo otra carta que se llamó Compromiso con Chile, de un grupo de economistas, que eran como 25, entre ellos Matías Acevedo, el director de presupuesto, Klaus Schmidt-Hebel, en fin. Ustedes han redactado esta tercera carta, también por el a favor, pero respecto de, como para que la gente tenga una idea de cómo se han ido publicando estas declaraciones conjuntas, respecto de la declaración de los economistas de izquierda y centroizquierda, lo quiero llevar de vuelta al tema impositivo. Usted mencionó lo de las cotizaciones, pero también hay las contribuciones, perdón. Pero hay otra norma que establece como deducibles de impuestos los gastos objetivamente necesarios para la vida, cuidado o desarrollo de la persona y su familia, sin especificar de cuáles gastos se trata, y dicen los economistas de izquierda que estos son conceptos interpretables y pueden dar lugar a judicialización e incertidumbre, y que pueden erosionar la recaudación tributaria que supuestamente debe financiar los derechos sociales. ¿Qué le parece este punto en particular? Mire, a ver, en primer lugar, es
es respetable. Aquí tenemos posiciones distintas y varios de los firmantes de esa carta, de los economistas de centro izquierda e izquierda, varios son amigos míos, así que la verdad que yo lo respeto lo que ellos están planteando. Pero en este punto yo lo miré, efectivamente, lo que usted me está diciendo. Pero, a ver, en primer lugar, yo lo que entiendo claramente de esta norma que se estableció en el articulado constitucional es que esto va a quedar a una ley. Esto va a quedar a ser fijado por una ley, porque como usted dice es poder deducir los gastos, pero obviamente que eso necesita una ley. Y en este momento hay 2 leyes en Chile que permiten deducir algunos gastos para gastos específicos, gastos de intereses en una vivienda con limitaciones, gastos en la educación de los hijos con limitaciones. Entonces, no me parece que sea algo completamente ajeno y no creo que uno podría interpretar que cualquier persona podría deducir cualquier gasto de la base de impuestos. Eso va a requerir una ley y por lo tanto pasar por el proceso legislativo. Así que a mí ese punto, la verdad, no me preocupa. Felipe, en cuanto a lo mismo, una de las críticas también que hacen sus colegas de la otra vereda, habla de el ejemplo del financiamiento de los derechos sociales y señalan que en los términos que está redactado la propuesta constitucional, lo que hace es dificultar la solidaridad, por ejemplo, en las cotizaciones de seguridad social. Y así se cierra la puerta, dice, a un modo eficaz de financiar la salud y la previsión, que es como se utiliza en la mayoría de los países más avanzados. Y que, por lo tanto, ¿por qué hacer eso y colocarlo en la Constitución, esa dificultad para poder practicar solidaridad en las cotizaciones de seguridad social, por ejemplo? Sí, a ver, me hago cargo del punto, Ramón. Lo que establece la Constitución, el proyecto de Constitución actual, es que los trabajadores son dueños de sus cotizaciones, pero resulta que las cotizaciones que están establecidas en el proyecto de ley que envió, por ejemplo, el gobierno en materia de pensiones al Congreso y que ha estado en discusión y hoy día bastante parado, son cotizaciones de cargo del empleador. Y no hay ninguna contraposición entre ¿por qué? Porque lo que se refiere la Constitución son las cotizaciones que son de cargo del trabajador, las que son sus cotizaciones, las que son de su propiedad. Por lo tanto, es perfectamente posible hacer solidaridad con el actual texto constitucional, entendiendo que el proyecto de ley, el mismo que envió el gobierno, es plenamente constitucional que alguna parte, y eso va a ser fruto de una discusión legislativa, pueda llevarse a solidaridad, como dice usted. Por lo tanto, no comparto el punto. Pero perdón, las cotizaciones de los trabajadores, al final, ¿si los coloca el empleador o lo coloca, se entiende que son del trabajador? ¿O no? No, pero, usted hace la distinción. El punto es de quién, si son cargo del trabajador o son cargo del empleador. Esa es mi comprensión del tema. Pues yo he conversado esto con abogados que específicamente pregunté respecto de ese punto. A ver, entonces usted me dice que cuando estamos discutiendo... Eso es lo que a mí me han dicho. Ya, pero... ¿Sí? Me da el punto de que es interpretable entonces, porque otros dicen otra cosa. Por lo tanto, bueno, es que cada uno cuando hay dos abogados hay dos opiniones. Una persona que me merece mucha fe me dijo, mira, estas son de cargo del empleador. Por lo tanto, al ser de cargo del empleador, es perfectamente posible hacer solidaridad con ellos. O sea, a ver, lo contrario sería sostener, Ramón, que el actual proyecto de pensiones que planteó el gobierno no sería constitucional, claro. Sería inconstitucional de aprobarse la nueva Constitución, y eso no es así. Es que eso es justamente lo que afirma el resto. Afirma que la interpretación extensiva justamente de esa situación impediría que lo propuesto ahora, y en donde incluso en algún instante el propio presidente Piñera hablaba de 3 y 3, ¿no es verdad? Por ahí llegaba la propuesta en algún instante. Sí, 3 solidaridad, antes de la PGU, claro, antes de la pensión, ya, después 4-2, después puede ser 1 y tanto, claro, etcétera. Pero había algún componente de solidaridad. Desde la otra vereda se señala lo contrario a lo que usted afirma, o le explicaba algún experto. Yo lo que digo es que puede haber perfectamente con el actual texto, no sé, no tengo en mi cabeza la redacción exacta de la carta que usted me menciona, de los 40 economistas, pero yo creo
no tengo duda alguna que con el texto constitucional actual sí puede haber componentes de solidaridad. Así ya. Nos queda un minuto, pero entendemos que la Universidad Católica tiene un seminario del que usted nos quiere contar, que es mañana, ¿no, Felipe? Sobre precisamente y este quiero tema. aprovechar de invitarlos a ustedes y a todos quienes nos escuchan, porque vamos a tener un seminario bastante transversal aquí en la universidad, donde va a exponer la expresidenta del Consejo Constitucional, doña Beatriz Hevia. Yo entiendo que no puedo estar equivocado, pero esta es su primera exposición pública después de haber entregado el texto al presidente de la República, y donde van a estar los senadores Ricardo Lagos Weber, Jimena Rincón y Javier Macaya, y los ex miembros de la comisión experta, Domingo Lovera y Catalina Salem. Así que esperamos que tengamos una muy buena discusión y que cada uno pueda plantear sus puntos en un lugar de encuentro como es Clapes UC en la Universidad Católica, más allá de las posiciones que legítimamente cada uno tenga, pero donde van a estar representadas ambas opciones. Por supuesto, el diálogo es importantísimo en una democracia. Esto es desde las 9 de la mañana en el Salón de Honor de la Universidad Católica y en su casa central en la Alameda. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, director de Clapes, muchas gracias por la conversación. Hasta luego, Felipe. Gracias, Carolina, Ramón, mucho gusto conversar con ustedes.